vamos a hablar de un tema que todo autor va a tener que decidir cuando empiece su carrera, y es la de autopublicarse o publicar con una editorial. Cuidado con las promesas que se hacen, porque muchas no son reales. Va a ser prácticamente imposible o muy difícil, en el 95% de las veces, que una editorial tradicional apueste por él. Aquí se tiene que dar la condición de que tú vengas con un tema que el mundo esté demandando. Estas editoriales te van a hacer pagar de alguna manera u otra. Has de escribir lo que tú leerías o lo que tú crees que el mundo necesita, lanzarlo al universo y recoger lo que el universo te dé. Hola Francesc, ya estamos aquí otra vez en el Club de los Escritores y hoy vamos a hablar de un tema que todo autor va a tener que decidir cuando empiece su carrera, y es la de autopublicarse o publicar con una editorial. Así que quiero que toquemos este tema, ¿vale? Porque nos lo ha pedido mucha gente y yo creo que hay muchos malos entendidos y creo que aquí los podemos desengranar todos. A ver, son dos caminos distintos pero complementarios. Pensemos en Borges, ¿no? El grandísimo autor en lengua castellana del siglo XX, candidato al Nobel, que mucha gente piensa que tiene el Nobel, pero no lo tuvo, pero podría haberlo tenido y es un gran referente. El primer libro se lo autopublicó. ¿Por qué? Porque era un libro de poesía de un autor joven que nadie conoce y de manera muy legítima él dijo: me voy a una imprenta, voy a publicar 300 ejemplares, los distribuyo en algunas librerías porque quiero probarme, quiero ver qué tal me reciben los lectores. Y de aquel primer libro, que no, es un libro de temática de Buenos Aires, creo que vendió unos 100 y poco ejemplares. Pero fíjate si Borges valoraba esa primera edición, que al final de su vida, que era famosísimo, rico, venerado en todas partes, él buscó a los lectores que habían comprado aquel primer libro porque quería preguntarles por qué lo habían comprado y por qué habían confiado en él. O sea que para él quizás fue su edición más importante. Jolín, qué historia más bonita. Porque yo creo que hay una mentira dentro del sector editorial y es precisamente esa, cuando te preguntan, bueno, ya has acabado tu libro, pero ¿tú qué vas a hacer? ¿Qué quieres? ¿Publicarte o autopublicarte? Y la realidad, y la tenemos que decir aquí, es que un autor novel sin seguidores, sin audiencia, que acaba de empezar, etcétera, va a ser prácticamente imposible o muy difícil, en el 95% de las veces, que una editorial tradicional apueste por él. Y aquí quiero abrir un melón, porque siempre que digo esto, siempre hay algún comentario de alguien que me dice, de algún autor que me dice, pues yo fui a 2 editoriales y las 2 me dijeron que mi libro era maravilloso y me lo querían publicar. Hay condiciones para que eso se produzca. Y yo quiero, puede producirse. Pero primero quiero que separemos entre los dos tipos de editoriales que hay. Están las editoriales tradicionales, que son de las que nos vamos a referir ahora, que son como Planeta, Penguin Random House o Ikibooks o las nuestras, que la editorial corre absolutamente con todos los gastos. Es decir, el autor no paga nada. Y a veces le pagan algo. Y a veces le pagan por un adelanto y distribuyen por todo su país en librerías, etc. Pero es que luego están las editoriales llamadas de coedición. Sí. Estas editoriales te van a hacer pagar de alguna manera u otra. Una puede ser dinero en metálico, que te dicen, oye, tanto dinero por hacerte los servicios editoriales. Otra puede ser comprando número de ejemplares. Sí, es decir, hablar de todos esos cómprame casos. 100 o 200. Sí. Y uno, que es un poco más draconiano, que yo lo he visto, son contratos en los que te dicen, vale, nosotros nos encargamos de todo, pero tú no vas a cobrar hasta que vendamos 1000 ejemplares. Empezarás a comprar en el 1001, con lo cual bueno, casi que no vas a cobrar. Y luego hay aún otra variante de todo esto, que son los crowdfundings de libros, sí. que hay un montón. Sí, eso le podemos dedicar un mini capítulo. Sí, pero entonces quiero decir que estas editoriales están encantadas de que tú les traigas el libro porque viven precisamente de esos servicios editoriales que Mira, a mí continuamente me preguntan por dónde publicar esto y lo otro, y no lo voy a decir aquí cuál recomiendo porque no voy a promocionar ninguna marca, pero digo, cuidado con las promesas que se hacen porque muchas no son reales. Hay editoriales de coedición que a veces son imprentas, simplemente. Son gente que trabaja en una imprenta, que te dicen, sí, tu libro va a estar en las librerías. Y yo te digo, no va a estar en las librerías. Lo que sí es cierto, que si tú publicas con ese sello de coedición y consigues que la casa del libro te deje presentar, ellos van a poner libros allí. Pero en el resto de librerías de España o del mundo no va a estar. No va a estar. Ellos no van a hacer una tirada grande y la van a distribuir. Donde tú estés físicamente presentando van a traer.
Entonces, yo he hecho esta distinción que a veces tienen su servicio, porque cuando tú estás muy perdido, acabas de empezar, si esas empresas pues, te hacen los servicios editoriales y te imprimen libros y tienes libros... A veces no todas son honestas. No. Porque, ¿cuál es la puerta de entrada a estas editoriales? Que tienen una dirección de mail donde tú mandas tu manuscrito. Normalmente, en algunas de ellas, el 100% de los comentarios serán elogiosos. Sí, por eso te digo, dirán, que siempre son vemos muchas posibilidades de tu libro, esto y lo otro, pues mira, por 3.500 euros, por 4.000 euros te ofrecemos esto, tal. Y ahí ya el punto de partida ya no es honesto, en el sentido que no estás ayudando al autor a ser mejor autor, como hablábamos con Sandra Bruna, de que hay una crítica, hay un mazo ahí, ¿no? Para formar al autor, sino que te están diciendo, maravilloso, le vemos muchas posibilidades, adelante. Entonces, el autor se viene arriba, paga ese dinero pensando que va a ir, no sé, al FENAC o a la Casa del Libro o a la Finestras y lo va a encontrar y dice, pero si mi libro no está en ninguna parte. Entonces, hay que ser muy claro con esto y hay que leer mucho la letra pequeña de qué es lo que ofrece y comparar diferentes empresas de coedición. Por eso he querido decirlo, porque cuando esta gente me dice, pues yo he ido a varias editoriales y me han dicho que mi libro tiene muchas posibilidades y tal. Luego les pregunto, ¿y qué editoriales son? Y casi siempre son de coedición. De coedición, y que le dicen eso a todo el mundo. Exacto. Porque viven precisamente casi viven de eso. Y que tienen su función y que yo no me voy a meter si... Y que hay algunas que lo hacen muy bien. Hay algunas que lo hacen muy bien porque te ofrecen un paquete en el que te hacen la impresión de tus 200 ejemplares, que igual son los que tú vas a usar. Te lo suben a Amazon. Sí. Ya te ahorras de hacerlo tú. Te lo ponen en print on demand. Te dan unos carteles. Si haces una presentación, pues te vienen con... que te ayudan. Sí. Por eso que es un primer paso. Son profesionales, ¿no? Exacto. De esto. Y está bien, es un primer paso, pues para que no tengas que hacer tú todo el trabajo. Pero no la confundas con una editorial tradicional. No, son más bien empresas de servicios editoriales. E imprentas, básicamente. Exacto. Entonces nosotros, ahora sabiendo estas dos diferencias, pues nos vamos a lo que decíamos, ¿no? Publicar con una editorial tradicional, de esta que sí que paga todo lo que tiene que pagar y el autor no paga nada, o autopublicarse. Y aquí es donde yo te decía que hay una... No es verdad que tú puedas elegir, porque estas editoriales tradicionales que invierten todo el dinero, pues en el mayor número de personas va a querer publicar a alguien que ya tenga una trayectoria, una solera, antes Pero no que a un autor. Mira, yo te diré que hay 3 condiciones que pueden hacer que una editorial tradicional te quiera publicar. Una, que es la obvia, es que ya tengas una carrera, ya tienes un número de lectores, estás consolidado y por lo tanto saben que 1.000 o 2.000 van a vender. Esto es uno. 2, que tengas muchos seguidores. Quizás no has publicado en tu vida, pero tienes 1 millón de seguidores en Instagram. Eso les interesa. Dicen, bueno, pues aunque solo sea un 1% de sus seguidores que compren, vamos a cubrir la tirada. Pero 3, las editoriales buscan siempre nuevos valores. Pero aquí se tiene que dar la condición de que tú vengas con un tema que el mundo esté demandando, que el editor, la editora intuye que eso que tú llevas, aunque nadie te conoce, la gente lo va a comprar y, lógicamente, que está muy bien escrito, ¿no? Pero si nos fijamos en las listas de los más vendidos, siempre hay 1 o 2 que son novatos. Y las editoriales les interesa, ¿por qué? Porque para fichar a Pérez Reverte hay que abrir el monedero y sacar mucha pasta, pero si tú descubres a alguien que nadie conoce y vende 100.000 ejemplares, no has arriesgado, porque igual le has dado un anticipo de 500 euros o de 0. Y luego, además, como editor, te pones una medalla muy gorda. De que tú descubriste. Has descubierto a alguien que nadie conocía. Para el ego es fantástico. Sí, es un poco como en el fútbol, ¿no? Porque lo otro es hacer los fichajes de la portera de Núñez. Es lo que te digo, es como un poco el fútbol, ¿no? Es muy fácil ir a fichar a Messi o a Cristiano Ronaldo si tienes dinero. Es fácil fichar a Haaland. Lo que es difícil es encontrar un chaval en el Baidorech y dices, tráelo para acá, que este va a brillar. Exacto. Pero ese porcentaje de personas que tienen un libro con una temática en tendencia y todo es muy pequeño. Pero yo te digo que los editores miran todo lo que llega. Sí, o sea, sí. Si les llega al final del mes 500 propuestas, lo miran, porque de repente hay algo que dices, uy, aquí tenemos tema, ¿no? Sí. No, y que siempre hay un porcentaje de que tienes que innovar, ¿no? Y decir, bueno, vamos a dar oportunidades. Hay que hacer apuestas. Pero es lo que tú dices, se tienen que unir muchas variantes. Pero claro, yo cuando trabajaba del lector editorial, que colaboré con
Ahora con Sandra Bruna pues somos casi como socios, ¿no? Pero cuando yo trabajaba más en la agencia haciendo informes de lectura, yo veía todo lo que llegaba. Hay muchas cosas que llegan que es imposible que eso sea para el gran público. ¿Por qué? Porque es alguien que está explicando la historia de su madre. Y su madre quizás vivió en un pueblo de Andalucía y crió a sus hermanos. Tiene un interés limitado. O hay otra persona que tiene un método de marketing para vender máquinas de tabaco. Bueno, está muy bien que lo publique, pero quizás es para un nicho de 500 personas, ¿no? Entonces, aquí está primero la profesionalidad del autor, lo bien o mal que escribe, pero si tiene un tema universal. Sí. Si el tema no es universal, yo creo que se aprende mucho autopublicando. De hecho, yo diría que todos los autores se han autopublicado. Javier Ruescas, con quien yo escribí Pulsaciones, es un autor muy popular, él se autopublicó como niño una especie de fascículo que se llamaba Mi Pueblo. Y yo recuerdo hacer fanzines también. Cuando yo iba al instituto, con 14, 15 años, creamos una revista con 3 colegas que se llamaba Larga Estancia y tuvo solo un número. O sea que la estancia no fue tan larga y ahí poníamos nuestros textos. Entonces, yo creo que es la manera natural de hacerse un hombre o una mujer en el mundo de la publicación, ¿no? Tú empiezas dando a conocer aquello que tienes y ya llegará el momento de ponerlo en el escaparate, ¿no? Todos queremos jugar en primera, pero sin haber pasado por los equipos inferiores, ¿no? Y al final, hoy tenemos la suerte de que hay muchas plataformas para darte a conocer, porque no solo Amazon, también está Wattpad, por ejemplo. Era complicadísimo esto, porque tú tenías que ir a una imprenta, no había un sistema. Y ahora puedes hacerlo en Wattpad. Puedes hacerlo incluso... Mira, el otro día estuvimos en Córdoba y Gabriel Núñez, un gran amigo que además escribe, periodista, publicó una novela, publicó 41 capítulos de una novela y los capítulos los ponía en la calle, que eso es algo que no se había visto. O sea, el capítulo 1 apareció en un bar de tapas de Córdoba, el capítulo 2 lo descubrieron detrás de una farola pegado con papel plastificado, el tercero estaba en un parque, entonces la gente iba persiguiendo todos esos capítulos que él luego los ponía en Instagram y ahí los podías leer todos, ¿no? Pero cada día se sabía que Gabriel Núñez pondría su capítulo en un lugar de la ciudad. Pues oye, estas iniciativas son guays. No, hombre, pero es que además esto hace 20 años era porque no había redes sociales. Claro, ni las redes sociales ni estas plataformas, ¿no? Por ejemplo, Wattpad, el fenómeno de After, ¿no? Que se ha vendido millones. Amazon, Elizabeth Benavent, que ahora tiene sus series de Valeria en Netflix y todo, ¿no? Pues muchos libros que han empezado en blogs, ¿no? Mira, por ejemplo, el sutil arte de que todo te importe una mierda, ¿no? Ahora no sé si es Mark Manson, ahora no me acuerdo el nombre. Era un blog. Y era un blog que tenía muchísimos comentarios por el nombre del blog, era gracioso. Y cuando ya tuvo millones de seguidores, viene un editor, ve tu blog y dice, oye, ¿por qué no hacemos un libro de esto, no? Pues fíjate cuántos inicios distintos podemos tener para un proyecto. No, y es que yo creo que para un autor novel, en el 90% de las veces va a ser así. Va a tener que autopublicarse y demostrar, y ir creciendo poco a poco y demostrar que puede ser un producto interesante para una editorial, ¿no? Sí, autopublicarse o mostrar tu contenido de alguna manera. O en redes, es verdad. Por ejemplo, Ferran Casas, que algún día quizás tendremos aquí, que ha escrito libros de mucho éxito sobre la ansiedad, él empezó alquilando un local que hay encima de un McDonald's en Grande Gracia, donde reunía gente para hablarles de la ansiedad. Él vio que su discurso, que los cursitos que él daba eran útiles y cuando ya había dado 15, 20 cursos, pensó, ¿se puede hacer un libro de esto? Pues a veces no es el libro lo que hay que publicar, sino que hay que empezar a testar en el mundo si aquello que nosotros llevamos va a ser útil para los demás. Sí, y además las redes sociales, ¿cuántos fenómenos literarios han salido de las redes sociales? La vecina rubia y un montón, ¿no? Y es normal, al final, si tú consigues una audiencia o tú llamas la atención de una audiencia, esa audiencia va a querer contenido tuyo, ¿no? Y ahí es donde puedes expandirte, ¿no? Y una frase que te quería comentar, que esta me la dijo un director de una de las editoriales más importantes de este país, quería saber tu opinión, porque me dijo, aunque suene muy mal y vaya en contra de nuestro negocio, hoy en día casi preferimos publicar a un influencer de 1 millón de seguidores que a un autor novel sin seguimiento ninguno, que parezca que tiene algo, pero no sabemos. Pero tienen recorrido corto a veces, ¿eh? A veces yo he visto muchos casos
que se ha publicado el libro de un influencer X, no venden toda la edición, no venden un 20%, y luego ves ese mismo libro a 90 céntimos, porque al cabo de 2 años igual ya no tiene seguidores. No, y los influencers que no Suben son, y que no bajan, son escritores, y que son de un libro o de 2 o de 3, ¿no? Pero no va a ser una carrera literaria ni mucho menos, es aprovechar el momento, ¿no? De decir, tienes un momentum de una gran audiencia, pues vamos a ver, ¿no? Y yo lo entiendo también, o sea, yo creo que tienen ellos como negocio, porque al final nos olvidamos de que es un negocio. Yo te diría que el buen editor, el editor inteligente, apuesta por fenómenos obvios para tener dinero, para poder hacer la apuesta de futuro que nadie espera, el cisne negro. Así es, así es. Sí, porque a lo mejor con un fenómeno te puedes permitir el equivocarte 10 veces. Exacto. Entonces, eso es lo que te da que de esos 10, a lo mejor uno que ese es el principio de las startups. Si tú eres un startup angel, eres un inversor de startups, tú sabes perfectamente que vas a apostar por 10 y que quizás una va a explotar. Con la edición es lo mismo, y sobre todo en el mundo de la ficción. Si tú publicas 10 novelas, tendrás suerte si una empieza a reeditarse de manera vigorosa. No, así es. Y que la gente tiene que entender que si tú quieres, por ejemplo, aquí en España, cualquiera de nuestras editoriales, si quieres hacer una distribución decente en las 3.500 librerías que hay, tienes que imprimir libros. Nosotros, cada libro que publicamos, tenemos una inversión de 10.000 para arriba. Entonces, todo. Claro, corrección, maquetación y una impresión pequeña. Si estamos hablando de un autor que ya tiene que sabemos que vende y tienes que imprimir 5.000, 7.000, 8.000, imagínate por 3 euros o 4 euros de impresión, si es un libro, por ejemplo, de Elena, que son de 500 páginas, estamos hablando de muchos miles de euros, ¿no? Entonces la gente tiene que entender que esa inversión tienes que mirar que por lo menos intentar cubrirla, que en muchos casos ni la cubres, pues sobre todo cuando estás haciendo estos inventos, ¿no? De decir, bueno, voy a apostar por este libro porque creo que puede funcionar y a lo mejor no funciona y estás perdiendo mucho dinero. Entonces también tiene que entender ese autor que empieza que las editoriales son empresas y si no ganan dinero no van a poder apostar por estos nuevos talentos. Entonces yo, para finalizar este podcast, Francesc, te quería preguntar, ¿tú qué consejo le darías ahora a una persona que está empezando si la rechazan, por ejemplo, en editoriales y todo? ¿Autopublicar? ¿Seguir intentando en editorial? Bueno, mira, yo muchas veces en los talleres de escritura lo que veo es que hay gente que está obsesionada en que un determinado libro se publique de una manera, que llegue al público, ¿no? Pero quizás no es ese el libro que tiene que llegar. Yo siempre digo, cuando veo que el libro es un texto un poco maduro o que es un poco vago o que trata de un tema que es muy minoritario, yo digo, oye, ¿por qué no la dejas en el cajón, reposar un poco? Escribes otra con todo lo que has aprendido de esta primera y luego ya la retomas de aquí 2 o 3 libros, porque quizás, aunque hagas 10 versiones de esto, no va a ser un éxito. Esta te sirvió para saber lo que ahora sabes. Escribe una de 0 y quizás sí que vas a acertar ahí. O sea, que no nos obsesionemos con un libro en concreto, sino que apostemos por el proceso. Es decir, bueno, escribo esto, luego escribo aquello y pensemos que grandes autores, pues los primeros 4, 5, 6, 7 libros no se los han publicado a nadie y quizás los autopublicaron o no, o los guardaron y luego los rehicieron en el futuro. Por lo tanto, ver como un proceso en el cual tú nunca sabes cuál va a ser el número del libro de tu carrera que te va a abrir las puertas al mundo profesional. Y yo por mi parte también les aconsejaría que la escritura es un deporte a largo plazo y que no se obsesionen con el primero, porque ellos se piensan que el primero tiene que ser el bestseller, tiene que ser el que les va a dar a conocer, tiene que ser el que lo publique la mejor editorial del mundo, que le den lo máximo, que se vendan traducciones, y esto es de largo plazo. O sea, que para que tu primer libro sea un éxito, eso es un 0,001% de casos en la historia de la escritura. Así que tengan paciencia y lo que tú dices, a lo mejor tu primer libro o lo tienes que publicar o lo tienes que guardar en un cajón. Igual el primer libro es para que lo compartas con tus amigos. Quizás el segundo es para 500 lectores y el tercero para 500.000. Puede pasar. Lo que está claro es que ese primer libro te va a ayudar a ser mejor escritor que cuando empezaste. Y cuando publiques ese primer libro, no busques palmaditas, no se lo des a las personas que van a hablar bien de ti, o si se lo das a estas personas, dile, cuéntame qué es lo que menos te ha gustado del libro. O sea, ponte en plan crecimiento, porque si solo esperas elogios, ahí no vas a llegar a subir los escalones que hace falta para ser un autor profesional. Y ahora sí que para finalizar, a modo de una anécdota, te quería preguntar, ¿qué número de libro fue el que tú dijiste, ¡pum!,
y petó y se vendió bastante. De todos los que publicaste, A ver, yo tuve la suerte que antes era editor, entonces eso me dio un conocimiento de la industria. Y que empecé por unos libros donde había un mercado muy claro, que era libro infantil y juvenil en catalán. Hay pocos autores. Hoy quizás hay más. En ese momento había pocos, que significaba que la probabilidad era más alta, porque se estaban buscando esos libros y además el primero ya lo situé en la India, entonces mis primeros libros se vendieron y se reeditaron muchas veces. Pero luego, cuando ya pasé a la literatura de adultos en español, pues estuve llamando a muchas puertas sin éxito durante 3 o 4 años. Y para tener un verdadero éxito, o sea, un libro que digas, wow, esto realmente ha impactado en el mundo, quizás fue el 6º o el 7º. Y una cosa que me gusta mucho, de lo que tú me lo has dicho varias veces, que la gente te conoce por fenómenos que se han vendido millones de ejemplares. No me conoce nadie. Pero me refiero que hoy en día puede ser que publiques mañana un libro que se vendan 1000. O sea, sí. que hayas vendido libros anteriores de millones o 500. O 500. No significa que el siguiente se vayan a vender millones. Yo siempre les digo a mis editores, y no sé si lo dijimos en este programa, que yo he calculado que 1 de cada 7 libros que escribo es un súper éxito. Por lo tanto, si tú eres mi editor, siempre les digo de broma, espero que no seas el de los otros 6. Entonces te voy a tener que contratar 7. Para que uno compense los otros. Sí. A ver, sí que es cierto que los primeros 500 libros se van a vender o los primeros 1000, que quizás pagaremos la imprenta, pero que es un misterio el éxito. Porque el éxito de un libro es algo que va a producirse en una tendencia, está conectada a tendencias de futuro. El libro que escribimos hoy se va a publicar, va a estar en las librerías de aquí 2 años. Y de aquí 2 años nadie sabe qué es lo que va a interesar, qué es lo que estarán buscando. Por lo tanto, es un ejercicio loco intentar escribir para ser comercial. Has de escribir lo que tú leerías o lo que tú crees que el mundo necesita, lanzarlo al universo y recoger lo que el universo te dé. Y si el universo te dice que este es un libro minoritario, pues fantástico. Como decía mi amigo Andrés Pascual, yo escribiría un tocho de los míos, porque él los escribe muy gordos, aunque fuera a hacer feliz a un único lector. Pues con eso yo creo que cerramos este podcast, que ha quedado muy claro, ¿no? Sí. De lo de las 2 tendencias que hay y nada, que cada uno... Lo importante es empezar. Como si tú imprimes el libro en la impresora de tu casa y lo grabas y lo pones en los bares como Gabriel Núñez. Así es. Pues muchas gracias, Francesc. A ti y a todos vosotros.